Ok, bienvenidos. La semana pasada empezamos una serie llamada Palabras Fieles y pues como dije en el primer estudio que hay cuatro en las epístolas de Pablo que dice esas son palabras fieles y pues estamos estudiando una a la semana y pues hoy estamos en parte 2 y no vamos en orden. eh, Como dije, hay dos en Segunda Timoteo, pero creo que en Primera Timoteo, pero cuando los estudias se miran que lo puedes tomar en un diferente orden. Y pues hoy estamos en Tito. Entonces Tito, aquí vamos a estudiar otra palabra fiel. Y pues está en Tito capítulo 3 versículo 8. Y dice, palabra fiel y estas cosas quiero que afirmes con firmeza, que los que han creído en Dios procuren sobresalir en buenas obras. Estas cosas son buenas y provechosas para los hombres. Entonces, aquí en esta epístola de Tito, le dan el título de una epístola pastoral, ¿verdad? Que es para una epístola para el que es el obispo, el pastor, pero es toda la escritura es útil para doctrina, para instrucción. Entonces, no solamente es para los pastores y los obispos, sino para todos los miembros del cuerpo de Cristo. Y pues aquí dice, esta palabra es fiel a los que han creído en Dios, ¿verdad? ¿Quién han creído en Dios? Y no es quien confiesa el nombre de Dios o quien cree en un creador o quien cree que hay un poder más grande que nosotros. Es que estamos creyendo en Dios, ¿verdad? Si es solamente Jesús y debemos seguir sus mandamientos, que estamos creyendo en Dios. Pero lo que estamos creyendo en Dios es que Cristo murió por nuestros pecados, ¿verdad? Como dice en Romanos 4. En Romanos 4 dice que el que cree que Cristo murió por sus pecados y fue resucitado para nuestra justificación, la justicia de Dios es imputada a nosotros. Entonces, estamos creyendo algo específicamente en Dios, no simplemente que hay un Dios o que hay un poder, es que Cristo, siendo Dios manifestado en la carne, como estudiamos la semana pasada, que hay solamente un Salvador, ¿verdad? Que Cristo, nuestro Salvador, murió por nuestros pecados, por la cruz, por su sangre, ya somos reconciliados y ya tenemos paz con Dios. Entonces, eso es lo que estamos creyendo en Dios, que mientras nosotros éramos enemigos, Cristo murió por nosotros, que ahora ya somos salvos por ira, ahora ya tenemos esa reconciliación con Dios, ya tenemos paz con Dios. Y pues como Pablo lo dice en 1 Corintios 15, dice, este es el evangelio por el cual son salvos, ¿verdad? Que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó el tercer día. Entonces, no nomás es que hay un Dios, sino que lo que creemos en Dios. Entonces, algo también es que cuando creemos en Dios, también creemos que lo que Pablo revela es que no somos Israel, nosotros no somos los israelitas, no somos partes de pactos, no somos partes de la ley, ¿verdad? Somos redimidos de la ley, somos redimidos de la ira que la ley nos condena. Entonces, los que creen son hechos miembros de un cuerpo que fue un misterio escondido en Dios, este cuerpo espiritual que Cristo es la cabeza y que los miembros es el cuerpo. Entonces, todos los que son salvos están en este cuerpo, todos los que creen son partes de este cuerpo. Y todos los que son parte de este cuerpo, todos Dios los hizo ministros, todos Dios los hizo sirvientes. En tiempo pasado Dios estaba obrando por medio de Israel, pero ahora está obrando su voluntad por medio del cuerpo de Cristo. Todos los que creen en este Salvador fueron llamados con una santa vocación. Vamos a Efesios 1.
Efesios 1, versículo 16. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesús Cristo, el Padre de gloria, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, Pablo aquí está orando a esta iglesia de los Efesios que crezcan en el entendimiento de nuestra vocación. Todos que son salvos son llamados a esta vocación. Hoy en nuestra cultura, gente dice, oh, pues, ¿qué quieres hacer cuando crezcas? ¿Qué quieres hacer cuando... ¿Qué te está llamando tu corazón? ¿O qué te está llamando el mundo? Y gente dedica toda su vida para encontrar qué es su propósito. Pero todos los que son salvos, Dios les dio un propósito. El propósito es Cristo Jesús. El propósito es esta vocación que Dios nos llamó. Dice si vamos en Efesios 4, en el versículo 1, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Estos efesios a lo mejor no supieron qué era la vocación cuando fueron salvos. Nomás querían ser salvos de la ira de Dios. Yo nomás quiero ser salvo. Gloria a Dios que soy salvo por gracia. Aleluya. Pero dice, ok, bueno que ya son salvos, bueno que ya son aceptados en Cristo, bueno que ya son hechos estos miembros, pero también quiero que sepan qué es tu vocación. ¿Qué vocación estás hablando de Pablo? Pablo dice, yo quiero que sepan y que anden como es digno de la vocación que es en Cristo. Son llamados en Cristo, quiero que anden dignos en esta vocación. Dice, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solicitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados en una esperanza de vuestra vocación. Y ahí sigue diciendo, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos. Entonces hay 7 unos ahí. En la Biblia 7 se refiere como algo completo, algo perfecto. Entonces ahí dice que hay una vocación, que hay un cuerpo y todos en este mismo cuerpo tienen una vocación, tienen la misma vocación. No es que yo tengo una diferente vocación que ustedes. No hay nada especial de la persona, de un pastor o algo, no hay nada especial de los miembros en el cuerpo. Todos son miembros, todos son iguales, todos son salvos por la misma fe, por la misma sangre de Cristo. Entonces, todos tienen estas mismas instrucciones de Dios, esta misma vocación, esta misma llamada de Dios. ¿Okay? En Efesios 2, versículo 8, ojalá lo saben, que dice que porque por gracia sois salvos por la fe, no de vosotros, es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Verdad? Pero el siguiente versículo 10 dice, porque hechuras suyas somos, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antes para que anduviésemos en ellas. Entonces, parte del propósito de Dios es revelar este misterio de la cruz, que se lo reveló a Pablo, que Pablo siendo el primero salvo por misericordia, que somos salvos por gracia, pero parte de ese propósito es que nos hizo para hacer buenas obras, nos hizo para ser sus obreros, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, esto no lo escuchaste el día que fuiste salvo. El día que fuiste salvo eres pecador
como todos, no hay nadie que no es pecador, ¿verdad? Para ser salvo necesitas, solamente pecadores pueden ser salvos. Entonces, ese día nadie te dijo, necesitas hacer buenas obras porque el evangelio eres salvo por gracia, pero creciendo con ese entendimiento, estamos aprendiendo que Dios nos salvó para hacer buenas obras, para andar dignos en la vocación, porque todos son llamados, no hay ninguno que no es. Todos los que son salvos son llamados. Gente dice, oh, pues yo creo que Dios me está llamando para ir a este país de Guatemala para hacer una misión o construir casas, pero eso es algo que ellos quieren hacer. A veces gente piensa, oh, pues yo creo que Dios me está llamando a ser un pastor. Primera Timoteo 3 dice, si quieres ser un obispo, es algo bueno, ¿verdad? Pero Dios no está llamando a nadie con una vocación que es diferente que los otros miembros. Todos son llamados. Y pues, antes de ser salvos, siempre servías algo. Todo el tiempo sirves algo, aunque lo sabes o no lo sabes. Dice aquí en capítulo 2, dice que en otro tiempo, en versículo 2, que en otro tiempo andábamos conforme al curso del mundo. ¿Verdad? Que antes servíamos nuestras propias concupiscencias, versículo 3, que servíamos nuestros propios pensamientos. Siempre sirves algo. Sirves el curso del mundo, sirves tu propio corazón, tu codicia o el Señor. Pero nunca eres neutral, nunca sirves nada. Todo el tiempo estás sirviendo algo. Y antes de ser salvo, servíamos nuestros propios pecados, servíamos nuestros propios gustos. ¿Okay? A veces todavía ya siendo salvo, todavía lo sirvemos. Eso pasa. Todavía estamos sirviendo nuestras propias codicias. Pero eso es ya no hacemos eso, ya no somos sirvientes de pecado. Dios nos hizo algo diferente. El momento que fuimos salvos, Dios nos hizo sirvientes de justicia. ¿Okay? Pero si vamos a 2 Corintios 5, en versículo 16, dice, porque por lo que nosotros de aquí adelante a nadie conocemos según la carne. Cuando fuimos salvos, nuestro hombre viejo murió. La persona que éramos antes ya murió. Judicialmente fuiste hallado culpable delante de Dios, por eso era la función de la ley. La función de la ley era para ver nuestro pecado, ¿verdad? Entonces fuimos hallados culpables y cuando creíste que Cristo murió por tus pecados, cuando creíste en este evangelio, fuiste declarado muerto. Tu castigo fue pagado por la sangre de Cristo y fuiste también resucitado con Cristo. Esto es el bautismo con Cristo, que en la crucifixión y la resurrección de Cristo también es tuya. Tú ya moriste. Entonces tu viejo hombre fue crucificado y ahora tienes una nueva identidad, ahora tienes una nueva vida. ¿Okay? Entonces aquí de adelante de ser salvo, ya no eres quien eras antes. Esa persona ya murió. Ahora es tú, ahora es Cristo en ti. Ahora es la vida de Cristo en ti. Entonces, tenemos una nueva identidad. Si vamos a Romanos 6, aquí nos dice que antes éramos sirvientes de nuestros propios pecados, pero ahora Dios nos hizo librados de este, como digo, servidumbre. ¿Okay? Romanos 6, 16 dice, ¿o no sabéis que a quien os presentasteis a vosotros mismos por siervos para obedecerles, sois siervos de aquel a quien obedecéis? ¿Verdad? Si obedeces tu pecado, eres siervo de pecado. Si obedeces tus gustos, tus codicias, sirves a ti mismo. Eso es idolatría que dicen Colosenses.
Si sirves a Dios, es siervo de Dios. Y sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios fuiste siervos del pecado, mas habéis obedecido de corazón la forma de doctrina a la cual habéis entregados. Con nuestros corazones creímos que Cristo murió por nuestros pecados. No es nada que nosotros decimos, nosotros vimos, Dios, no lo puedo hacer, tú lo hiciste por mí, obedecemos con el corazón esa doctrina, ¿verdad? Dice versículo 18, y sabiendo sido librados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Hablando humanamente, causa de la flaqueza de vuestra carne, que como presentasteis vuestros miembros por siervos de la inmundicia y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presentasteis vuestros miembros por siervos a la justicia para santidad. Porque cuando fuisteis siervos del pecado, libres erais de la justicia. Entonces leo, si vamos otra vez acá en versículo 22 dice, mas ahora librados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Okay? Ahora somos hechos siervos de Dios. Esto es una gran bendición. Gente piensa, oh, pues yo soy un trabajo en la oficina del rey o del presidente. Y gente mira eso y dice, wow, como, mira, él trabaja en la Casa Blanca. Pero nosotros somos siervos del Creador, del Dios Todopoderoso, embajadores del tercer cielo. Gente dice, oh, pues esos senadores, mira, gente con gran poder. Pues nuestras políticas es que nosotros somos embajadores, nosotros estamos predicando reconciliación por Dios. Eso es lo que fuimos encargados. Entonces, hoy nuestra identidad cambió, nuestra identidad y nuestro propósito cambió. Ya no es servir nosotros mismos, sino servir a Dios. Y Dios nos encargó a predicar unas buenas noticias. En 2 Corintios 5 dice que somos una nueva criatura. Dice que lo que fue lo pasado terminó y ahora es una nueva criatura. En 2 Corintios 17 dice, de la manera de si alguno es en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas son pasadas, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Lo mismo, como dijo en versículo 16, ¿verdad? Que ya no conocemos la persona de antes. Esa persona ya murió. Ahora es una nueva criatura. Ya eres parte de esta nueva criatura. Que eres un miembro con Cristo. Pero versículo 18 dice, y todas las cosas son de Dios, el cual nos ha reconciliado consigo mismo por Cristo Jesús y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Cuando fuiste salvo, ese momento también Dios te dio el ministerio de reconciliación. Aunque no supiste, te lo dio. A lo mejor uno dice, no, pues yo no quería eso. No quería el ministerio de reconciliación. Yo nomás quería la gracia de Dios. Pues eso es nomás querer sin dar para atrás. ¿Verdad? Pero en versículo... ¿Qué más quiero aquí? En versículo que sigue en 19 dice, es saber Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no imputándoles los pecados, y ha entregado a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que embajadores somos de Cristo. Entonces, somos embajadores, somos ministros, somos sirvientes de Dios. Entonces, no somos obligados para predicar esta reconciliación. Hoy no estamos debajo de ley, pero gracia nos enseña que buenas obras vienen del corazón. Buenas obras no vienen por temor, buenas obras vienen porque Dios cambia nuestros corazones. Dios y su palabra nos cambia de adentro para afuera. Y eso es lo mismo lo que dice en versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe. Cuando creciendo en el amor de Dios, creciendo que Dios ha hecho por ti, eso
te cambia y ahora dices, quiero hacer más cosas para Dios. Es lo mismo, si alguien te arregla tu camioneta o lo que sea, dices, wow, como mira todo lo que esta persona hizo por mí, le quiero hacer un pastel o lo que sea. Ahora tú recibiste una gracia de alguien y ahora quieres regalarle algo para atrás. Pero gente no quiere hacer eso con Dios. Gente solamente quiere recibir bendiciones de Dios y no darle nada para atrás. Por eso es, como estudiamos hace unas semanas de oración, Dios, parte de la voluntad de Dios es dar gracia a Dios en tus oraciones siempre. ¿Verdad? Solamente queremos recibir. Eso es humano. Pero el amor de Dios, su palabra, el evangelio nos cambia. Entonces, buenas obras no es evidencia si eres salvo, sino buenas obras es evidencia del amor de Dios en ti. ¿Okay? Pero hoy, si vamos a Tito, atrás en Tito, cuando no hay buenas obras, cuando el cristiano está viviendo igual como oh, disculpe, ya me briqué, ¿dónde estoy? Sí, en Tito 2. La gracia no nos enseña a hacer buenas obras por obligación, sino es para ser un ejemplo a los otros. Es para que otros puedan también aprovechar. Si vamos aquí en Tito 2, versículo 11 dice, porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que renunciando la impiedad y a las concupiscencias mundanas, vivamos sobriamente, justamente y piadosamente en este presente mundo, esperando aquella esperanza bienaventurada y la gloriosa venida del gran Dios y Salvador nuestro Cristo Jesús, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Entonces, Dios murió por nosotros, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Pero dice, para purificarnos, para redimirnos y para que nosotros seamos un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. No somos salvos para andar debajo de la ley otra vez. Eso es para el libro de Gálatas, ¿verdad? Nosotros somos un pueblo peculiar porque estamos haciendo buenas obras, aunque no somos obligados. Aunque no perdemos nuestra salvación, no perdemos la gracia, somos peculiar porque es buenas obras viniendo de tu corazón. Buenas obras porque eres celoso de Dios. ¿Okay? Entonces, gracia produce buenas obras porque amas a Dios, no por temor de la ley. Se recuerdan en 2 Timoteo como dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y de amor y de templanza, ¿verdad? No estamos debajo de ese temor si no aguantas hasta el final, pierdes tu salvación. Sino somos un pueblo peculiar porque es buenas obras saliendo de tu corazón. Y pues otra cosa es como si el cristiano vive igual como el día que fue salvo, eso enseña un mal ejemplo. El pecado no conviene, pecado destruye relaciones, pecado produce muerte, no solamente muerte de tu alma, sino muerte espiritual, ¿verdad? Mata la paz, mata paz con Dios, mata paz con gente, en tu trabajo, lo que sea, todo el tiempo. Cuando gente dice, ¿por qué pasan malas cosas? Es por el pecado. Y mientras que hay pecado, todavía va a haber problemas. ¿Okay? Antes de ser salvos, hacíamos las cosas que no convienen. Como dice en
Romanos 1:28, que Dios os entregó una mente reprobada a hacer las cosas que no convienen. En Romanos 3:12 dice, todos son inútiles, ¿verdad? Que todos hacen cosas que no aprovechan a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué son estas buenas obras? Las buenas obras, muchos dicen que son las obras de Jacob, en el libro de Jacob, que necesitas ir y darles de comer a los que no tienen, ¿verdad? O que a los pobres. O como Jesús dice, ir a las cárceles y darles de comer. Esas no son las buenas obras que Pablo menciona. Las buenas obras empiezan en la casa. Las buenas obras empiezan con tu familia. Empieza primero en tu matrimonio, ¿verdad? Si vamos a Efesios 5, en Efesios, el libro que explica qué es la función de la iglesia, también da instrucciones, gente lo toma como instrucciones de los casados, de la pareja. Pero también Pablo está enseñando que el matrimonio es una figura del misterio, que igual que Cristo la cabeza y la iglesia el cuerpo son uno, también el matrimonio es la figura de eso, que hombre y mujer son uno. Este es el matrimonio. Entonces en Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra, para que la presentase a sí mismo iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, Pablo aquí da instrucciones de cómo el marido debe amar a la esposa. Y no dice cómprale flores. No es darle café o lo que sea, ¿verdad? O besos. es, es con la palabra. La estás amando con la palabra. ¿Ok? Es andando como es digno en nuestra vocación. Andando en caridad. Que ella crezca en la palabra también. ¿Okay? Entonces, así es como empieza con la cabeza, que el marido es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Y la mujer tiene el mismo propósito y función que el marido, ayudar con los niños. Pero así empieza en la casa, así debe empezar, no todo el tiempo empieza así. Igualmente, dice en capítulo 6, versículo 4, dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criados en disciplina y amonestación del Señor. ¿Ok? No es amar tus hijos llevándolos a sus deportes o lo que ellos quieran. Amando a tu hijo es criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Estas son buenas obras que es agradable a Dios. Dios quiere que familias crezcan para servir al Señor. Dios quiere que las familias crezcan en el conocimiento del Señor. ¿Ok? Eso es lo que Dios quiere. Desde el principio es lo que Dios quería. Adán, fructificar y multiplicar. ¿Verdad? Abraham también recibió instrucciones así. Pero Dios siempre quería que la familia sea unida para que puedan crecer en el Señor. Que haya amor de Dios en la familia. Y así es como la familia crece, esté unida. Lo más importante es servir a Dios y tu familia. Si vamos a 1 Tesalonicenses 4. Y como que en la cultura, gente no quiere familias, no quieren tener niños, prefieren seguir sus propias carreras.
Pero Dios no dice, busca tu carrera que vas a ganar más dinero. Dice, estudia, dice, crecer en el Señor para que otros también puedan aprovechar de eso. Dice en capítulo 4, versículo, ¿qué les dije? No les dije, 11. Dice, no estoy en Timoteo, disculpe. Que dice, y que estudies estar quietos y hacer vuestros propios negocios, y que obréis con vuestras propias manos de la manera que os habéis que os habemos mandados, y que andéis honestamente para con los de afuera, y que no tengáis necesidad de nada. Entonces Pablo dice, quiero que estudien a ser quietos, que trabajen para que no tengan necesidad de otra gente. ¿Okay? Porque los tesalonicenses, ellos a lo mejor pensaron que Dios iba a regresar y iban a decir, oh, pues ¿para qué trabajar si Dios va a regresar mañana? Pues Pablo dice, no sabemos cuándo va a regresar, ¿verdad? Dice, de los tiempos no necesitan que les diga, oh, pues ahora sabemos que pasó casi 2000 años ya. Entonces, es bueno estudiar y para que los de afuera no digan, ellos son flojos. Mira a esos cristianos, qué flojos están, porque eso da un mal testimonio. Siempre están pidiendo. Eso es mal testimonio. ¿Ok? Pero cuando la familia trabaja, pues gente dice, oye, pues ellos están trabajando y no necesitas de otra gente. Si vamos a Segunda Tesalonicenses, capítulo 3. Entonces, buenas obras es tú proviendo para tu familia también, para sostenerlos con la palabra y con alimento, ¿verdad? Entonces, tú yendo al trabajo para que tu familia pueda crecer, eso también es una buena obra. A lo mejor el día que fuiste salvo, Dios, no sé qué es mi santa vocación, por eso Pablo está orando que puedan saber qué es eso, ¿verdad? Pero Dios, no sé qué quieres, no, necesito crecer en tu voluntad. O, trabaja con tus manos y criar tus niños en el Señor. De ahí empieza, en tu familia. ¿Ok? Pero en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10, dice, porque aun cuando estábamos con vosotros os mandábamos esto, que si alguno no quisiere trabajar, tampoco coma. Oye, ¿no quieres trabajar? No vas a comer de nosotros. La iglesia no es un restaurante que nomás vamos a dar a cualquier persona comida. La iglesia es para crecer en la verdad. Pero dice versículo 11, porque oímos que hay algunos de entre vosotros que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosear. Y a los que son tales, mandamosles y exhortámosles por nuestro Señor Jesús Cristo, que trabajando quietamente coma su propio pan. Entonces, una buena obra es comer tu propio pan, para que no tengas necesidad de otra gente. Entonces, de ahí empieza en la casa. Debemos vivir honestamente. Y esto es bueno porque cuando familias están creciendo en el Señor, trabajan, pues eso mejora la sociedad, eso mejora el lugar de, por ejemplo, como si una ciudad no está creciendo en el Señor y gente no está trabajando y andan en las calles y las familias están destruidas, ¿qué produce eso? Eso solamente produce malas cosas, ¿verdad? Pero cuando la familia crece en el Señor, están unidos, trabajan, eso solamente mejora todo. Si vamos a 1 Corintios 2, en versículo 1, dice 1 Timoteo 2, 1. 1 Timoteo. Dice, exhorto pues ante todas cosas que hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que vivamos quieta y
reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces Pablo está diciendo, oren para que los reyes que están en autoridades, estas son autoridades dadas de Dios, ¿verdad? Dios creó gobiernos, pero solamente porque los gobiernos son corruptos no significa que el poder es corrupto. Luego podemos hablar más de eso otro día, pero dice, ora por los reyes para que gente pueda vivir honestamente y creciendo en el Señor. Cuando un país está en paz, las familias pueden crecer más en el Señor, ¿verdad? Entonces, Pablo está orando que los reyes también sean salvos para que más gente pueda ser salvos y vivir en paz y servir al Dios en paz, ¿verdad? Si los reyes son corruptos y están persiguiendo a los cristianos, no va a haber paz y gente va a estar más preocupados de escaparse, de, de estudiar, ¿verdad? Entonces, es bueno cuando la sociedad está en paz, para que gente pueda vivir honestamente y servir al Dios. Entonces, para vivir honestamente, para servir a Dios, se necesita saber esta doctrina, se necesita saber estas epístolas de Pablo, se necesita dividir correctamente. Y cuando no estamos dividiendo correctamente, pues eso causa que vamos a hacer otras obras, pensando que necesitamos hablar en lenguas o que necesitamos ir a las cárceles. Es bueno ir a las cárceles a predicar salvación a ellos, pero no hay obras que somos obligados. ¿Ok? Importante de saber que no somos obligados a hacer buenas obras, pero no haciendo buenas obras blasfema la doctrina, porque el mundo dice ellos son igual que los pecadores. ¿Okay? Necesitamos ser un ejemplo para otros. Eso adorna la doctrina. Adornas cuando haces algo que se mire bonito, ¿verdad? Entonces, cuando gente está andando en sus concupiscencias, mientras que están nombrando el nombre de Jesús, gente mira eso y dicen, son hipócritas, ¿verdad? Entonces, la doctrina es blasfemada con las acciones de gente. Si vamos a Tito capítulo 2, aquí leemos más de esto. Dice en versículo 1, dice, pero tú habla las cosas que convienen a la sana doctrina. Los hombres ancianos que sean templados honestamente, prudentes, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia. Las mujeres ancianas asimismo que se comporten santamente, no calumniadoras ni dadas a mucho vino, sino maestras de lo bueno, para que se enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean templadas, castas, que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a sus propios maridos, porque la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean sobrios en todas las cosas, dándote a ti mismo por ejemplo de buenas obras, en la doctrina mostrando incorrupción, honestidad, sinceridad, palabra sana que no puede ser condenada para que el que es del partido contrario se avergüence, no teniendo mal alguno que decir de vosotros. Entonces, cuando uno, hasta sus propias palabras de uno, cuando uno no está hablando las palabras sanas de la doctrina, ahora ya perdiste una oportunidad. Ellos van a decir, no, pues ellos también son, son pecadores, ellos también son estos, ¿cómo? Si nosotros estamos predicando Dios y la gracia de Dios y estamos poniendo un mal ejemplo, ellos ¿por qué nos van a escuchar?
¿verdad? Obviamente es por gracia que somos salvos, pero debemos estar sin mancha, sin incorrupción, con sinceridad, sin palabras vanas, para que el partido contrario o para que otros puedan escuchar, para que otros digan, ok, ya como él es hombre piadoso, que escucharlo. Gente hace eso. Mira cuántos certificados tiene ese hombre. Ese sí lo voy a escuchar. ¿De cuál colegio graduaste? ¿No fuiste? No te voy a escuchar. Gente respeta la presencia de uno. Entonces Pablo dice, sea honesto, sea sincero. No tengas corrupción para que otros te puedan escuchar, para que tengas una oportunidad. Timoteo era judío por parte de su mamá y fue incircunciso en la carne. Y Pablo lo circuncisó solamente para que él pueda ir a los judíos y predicarles el evangelio. No es que la circuncisión lo iba a salvar, es nomás para que tenga oportunidad a predicarles a otros. Entonces, si la manera de nuestras obras, nuestras palabras, es corrupción y palabras que son insensatas o palabras que no es conforme a la sana doctrina, ya perdimos una audiencia, ya perdimos una oportunidad. Y eso blasfema la doctrina, porque ellos dicen, ellos son iguales, ellos son hipócritas. Entonces debemos evitar palabras vanas. Y eso es lo que aquí se trata, aquí en Tito. No nomás es obras físicas, pero palabras, ¿verdad? Porque nosotros estamos predicando el Evangelio. Con nuestra boca también podemos predicar palabras vanas. En 1 Tito capítulo 1, en Tito 1, versículo 10 dice, porque hay muchos contumaces y habladores de vanidades y engañadores mayormente de la circuncisión, a los cuales es menester tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando lo que no conviene por ganancia deshonestamente. Entonces, hay gente predicando, todavía hay esta gente que necesitan tapar sus bocas. Predican cosas que trastornan la fe de unos, ¿verdad? Entonces, esas son palabras vanas que debemos evitar. No debemos predicar la ley y poner gente debajo de la ley, sino poner gente debajo de gracia, predicar las buenas noticias. Pero hay gente que aunque siendo salvos, todavía predican cosas malas. Dice en capítulo 3, versículo 9, dice, más evita las cuestiones insensatas y las genealogías y las cuestiones, y las contenciones y disputas sobre la ley, porque no son provecho, porque son sin provecho y vanas. ¿Verdad? En versículo 8 dice palabra fiel es esto, que los que fueron salvos deben hacer buenas obras porque es provechoso a la gente. Lo dice, pero evita cuestiones y genealogías y disputas sobre la ley porque no aprovechan y son vanas. Entonces nosotros, aunque somos salvos, todavía podemos ser cosas que no aprovecha y que es vanidad. Debemos saber qué es eso. Debemos saber qué es vano y qué no es vano. Debemos saber qué aprovecha y qué no aprovecha. Porque en tiempos pasados era importante saber las genealogías, ¿verdad? La genealogía de David, y que el hijo de David viene de David. Entonces, pero hoy gente dice que son Israel espiritual. No, no somos nueva criatura. Nosotros no somos Israel. Esas genealogías, eso no importa hoy. Somos parte de la nueva criatura. Pero aquí si vamos a 1 Timoteo, en versículo 4, dice, Pablo, 1 Timoteo 4, Pablo dejó Timoteo en Éfeso, ¿verdad? Dice, te voy a dejar allí para que sea obispo por un tiempo hasta que regrese. Pero dice en capítulo 4:13, dice, entre tanto que vengo, ocúpate
ocúpate en leer, en exhortar, en doctrina. No descuides el don que está en ti, que te fue dado por profecía con la imposición de las manos de los ancianos. Dice, medita estas cosas, ocúpate completamente en ellas, de manera que tu aprovechamiento sea manifestado a todos. Entonces dice, estudia, lee doctrina y esto aprovecha a todos. ¿Okay? Esto es algo bueno que uno debe hacer. Entonces, aquí Timoteo está encargado a leer y a estudiar doctrina porque va a aprovechar a muchos. Mientras que yo no estoy ahí, Timoteo, ponte a hacer esto, estudia. Esas son las obras que uno también debe hacer, estudiar. ¿No sabes qué es el propósito de Dios? Pues ponte a estudiar a saber, porque dice en Efesios 5, no seas imprudentes, no conociendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Sino debemos saber. Ya sabemos qué es la voluntad de Dios. Entonces, con este conocimiento, sabemos qué predicar, sabemos qué decirles a la gente y no andar en palabras vanas. Porque palabras vanas, no, el discurso vano no comunica la gracia de Dios, ¿verdad? Somos salvos y si solamente hablamos como el mundo, ¿cuándo se va a predicar la gracia a ellos? Es lo mismo. Si vamos a Efesios 5, en versículo 3, dice, más la fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Ok, ya nosotros no estamos haciendo eso, dice uno, ¿verdad? Dice, ni conducta vergonzosa, ni palabras insensatas, ni trujanerías que no conviene, trujanerías, chistes. Dice que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, ¿verdad? Dice que ni chistes convienen. Ya, porque no estás predicando la gracia de Dios. Obviamente no dice que no nos podemos reír. Hasta Dios es chistoso. Muchas veces Dios dice en Salmo 2 que Dios se ríe, ¿verdad? Hay historias que son chistosas en la Biblia. Dios usa sarcasmo en la Biblia. Dios es chistoso. Pero chistes que no convienen, que gente diga, no, pues ellos son igual que el mundo. Eso no conviene. ¿Okay? En capítulo 4, versículo 29 dice, aquí en Efesios dice, ninguna palabra corrupta salga de vuestra boca, sino solo lo que es buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Lo que edifica es los oyentes escuchando gracia. Chistes vanos no edifica. Ahorita vamos a leer de qué es caridad. Solamente caridad edifica. Solamente caridad nos va a edificar. Las cosas, lo único que importa es las cosas eternas. Todo lo demás es nomás placer por ahorita o lo que nosotros pensamos que conviene en este mundo. Pero lo que edifica y lo que sí conviene es lo eterno. Es las cosas de Dios. Entonces, igualmente, como dicen en 1 Corintios 15:33, dice que las malas conversaciones corrompen buenas costumbres, ¿verdad? Mala doctrina corrompe la manera que tú hablas. Si tú piensas que eres salvo por gracia y puedes hablar como el mundo, eso es mal doctrina. Porque la doctrina dice, no debemos hablar esas palabras, porque eso blasfema la doctrina de Dios. Entonces, somos salvos por gracias, pero somos salvos para ser un pueblo peculiar. Somos salvos para ser diferentes. Somos santificados, ¿verdad? Somos separados de este mundo. Ya somos
una nueva criatura que tiene una nueva identidad. ¿Okay? Entonces, lo que se necesita es salvar almas. Lo que sí edifica es la salvación de almas. Y esa es la voluntad de Dios. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3, ¿verdad? Dice que lo que es bueno y agradable a Dios es predicar que Cristo murió por nuestros pecados, que todos conozcan el Hijo, que todos conozcan que Cristo es el mediador. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que todos sepan qué es el misterio o qué es la comunión del misterio. Eso es lo que edifica. Esto es lo que aprovecha. Lo que aprovecha es gente siendo salvos por la gracia de Dios, por esta predicación de la cruz. Si alguien tiene frío y le das tu chamarra, en ese momento a lo mejor ya no tienen frío. Pero como Pablo dice, si hasta hago sacrificio de mi cuerpo a los pobres y no tengo caridad, nada aprovecha. Lo que sí aprovecha es la verdad, lo que aprovecha es gente siendo salvos y siendo edificados. Aquí en Efesios 4, estamos en Efesios 4, en el versículo 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la estratagema de los hombres que con astucia acechan para engañar. Antes, hablando la verdad, en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo bien ligado entre sí y compacto por lo que cada coyuntura suple conforme a la operación eficaz en la medida de cada miembro, hace el aumento del cuerpo para la edificación del mismo en amor. Entonces, dice, debemos hablar en amor, debemos hablar la verdad en amor, para que los miembros del cuerpo crezcan, para que cada coyuntura crezca y suple, para que todos crezcan a la cabeza siendo Cristo, que el cuerpo crece en amor y solamente es el amor de Dios que está en nosotros haciendo obras para que el cuerpo de Cristo crezca en amor. Es Dios que hace estas buenas obras en nosotros, es Dios que hace este cuerpo crecer. Entonces, eso es lo que aprovecha. Estas buenas obras que crecen, que salva gente, los hace miembros y edifica los miembros. Eso es lo que es provechoso a gente. Esas son las buenas obras, hablando en amor, comunicando la gracia de Dios. ¿Ok? Entonces, aunque somos salvos por gracia y uno dice, pues soy librado de la ley, Pablo les dice a las Gálatas, son salvos para amar tu prójimo. Son salvos para edificar tu prójimo. ¿Ok? Pues yo soy salvo, voy a seguir siendo lo que hacía antes. Ya soy pecador, pero puedo seguir en lo que yo quiero. En Gálatas 5, versículo 16 dice, digo pues, andad, no, disculpe, ese no quiero, Gálatas 5:13, dice, allí dice 6:13, pero aquí dice 5:13, dice, Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, habéis sido llamados a libertad, solamente que no uses la libertad por ocasión a la carne, sino que os sirvéis por amor los unos a los otros. Fuimos llamados no para seguir en nuestros pecados, no para seguir en la misma manera como el día que escuchamos este evangelio. Hoy soy salvo, yes. All right, pues le voy a seguirle. Te veo en gloria. No, estuviste salvo para amar tus prójimos, no para ocasión de la carne, sino para edificar unos a los otros, para que otros también puedan aprovechar. ¿Verdad?
a lo mejor tú solamente leíste que eres salvo por gracia, ¿verdad? Pero, ¿cómo recibiste la Biblia, verdad? Gente obró para que tú puedas leer y aprender de la gracia de Dios. Que también sea lo mismo para otros. Si vamos a 1 Corintios capítulo 6, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, tenemos libertad, somos libres de la condenación de la ira de Dios, somos libres de la muerte, somos librados de la ley, ¿verdad? Tenemos liberación, somos debajo de gracia. Y pues en Romanos dicen, entonces, si no estás debajo de la ley o si no estás diciendo que pecado está, que puedes pecar, pues ya sabemos que esa respuesta está en Romanos 6, pero muchos hoy no entienden la libertad que tenemos en Cristo. Pero dicen, los Corintios sí entendieron. Los Corintios sí entendieron la salvación y que somos librados. Pero dice aquí en 1 Corintios 6:12, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de potestad de ninguna. Dice, todas las cosas puedo hacer. Yo puedo hacer cualquier cosa. Pecado o no pecado, ¿verdad? Dice, yo lo puedo hacer. Pero ¿conviene? No conviene. Es lo que está diciendo. Aunque yo soy libre de la ira, aunque soy salvo por gracia, yo no estoy debajo de la ley, puedo pecar, pero no conviene, es lo que dice. Dice lo mismo en capítulo 10, versículo 23, dice 10:23, dice, todas las cosas me son lícitas, mas todas las cosas no todas las cosas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas edifican. Hay muchas cosas que no edifican. Hay muchas palabras que no edifican. Hay mucho uso de tu tiempo que no edifica. ¿Ok? Oh, pues es importante estudiar, pero si solamente estás estudiando y no diciéndolo, no enseñando gente la gracia de Dios, eso tampoco edifica. Y eso es lo que dice en capítulo 8. Dice en capítulo 8, en versículo 1, dice, ahora en cuanto a lo que a los ídolos es sacrificado, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento hincha, más la caridad edifica, ¿verdad? Si solamente estudias y eres bien inteligente, gente se hincha, ¿verdad? Eso, a lo mejor conocemos gente que son bien inteligentes y son hinchados. Pero dice, el conocimiento hincha, pero la caridad es lo que edifica. ¿Okay? Dice, versículo 2, en versículo, ¿qué quería? Ya nomás ese versículo. Pero vamos a capítulo 13. Capítulo 13 dice que la caridad es la caridad que edifica. Dice, en versículo 6 en capítulo 13 dice que la caridad no se regocija en la injusticia, mas gozase en la verdad. ¿Verdad? Es la caridad que edifica unos a los otros. Solamente con la verdad puedes tener caridad. Solamente con la verdad. Eso es solamente lo que aprovecha. Entonces, las buenas obras es caridad, ¿verdad? Caridad en tu familia, caridad a unos a los otros. Y es para ganar gente, es para salvación de almas, para edificarlos. Y Pablo dice que él se hace siervo para ganar gente. Pablo, aunque dice, todas las cosas son lícitas, yo soy salvo por gracia, pero dice, de todos modos, Dios me dio una dispensación de gracia y lo necesito hacer.
Aunque no soy obligado, lo necesito hacer. Es una necesidad. Si vamos a capítulo 9. En capítulo 9, me gusta que comenzamos con Tito y Timoteo y ahora estamos en Corintios. Porque los corintios, ellos tenían un problema de no querer ser el ministerio. Pero dice, en capítulo 9, 16 dice, porque aunque predique el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me está impuesta necesidad. Ay de mí si no predicaré el evangelio. Dice, es necesidad, como maldito soy si no lo predico. Es necesidad de predicar este evangelio. Versículo 17, por lo cual si hago esto de voluntad, galardón tendré, mas si por fuerza la dispensación del evangelio me es encargada. Entonces dice, si lo predico, porque quiero predicarlo, recibo un galardón. No vamos a hablar de ese galardón, pero dice, pero si no lo quiero predicar, todos modos, Dios me dio una dispensación de la gracia de Dios. Todos modos, todos los que son salvos en el cuerpo de Cristo recibió esta vocación. Aunque no lo quisiste, cuando fuiste salvo de gracia para tener vida eterna, Dios te dio una vocación, santa vocación. ¿Ok? Sigamos aquí en versículo 18, dice, que pues es mi galardón cierto que predicando el evangelio proponga el evangelio de Cristo de gracia para no abusar de mi potestad en el evangelio, por el cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos para ganar más. Pablo se hizo siervo para ganar gente, para que gente sea salvos. Versículo 20 dice, me he hecho para los judíos como judío para ganar a los judíos, para los que están sujetos a la ley como sujetos a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Para los que están sin ley como sin ley, no estando yo sin ley a Dios, más bajo a la ley de Cristo, por ganar a los que estaban sin ley. Me he hecho para los débiles como débil, para ganar a los débiles. Me he hecho todo para todos, para que de todo punto salve a algunos. Entonces, Pablo aquí es flexible, ¿verdad? Por eso es que Dios nos dio libertad. ¿Puedes ir a los judíos? Ok, yo sé que puerco se puede comer, pero porque estoy con ustedes no voy a comer puerco para ganarlos, igual que Timoteo se circuncidó. Con los gentiles, o ya estamos comiendo puerco, all right, como ya voy a comer con ustedes. O bacon, tocino, ya hay que comer eso. No estoy debajo de la ley, que bueno, tengo esa libertad de no estar debajo de la ley para ganar ellos. Y es lo mismo hoy, bastantes religiones, tú puedes ir, ser flexible para tener una oportunidad. ¿Ok? Para ganarlos. Eso es lo que aprovecha. Capítulo 10, versículo 33, último versículo. Dice, como también yo en todas las cosas agrado a todo, no buscando de mi propio provecho, sino el de mucho, para que ellos sean salvos. Entonces Dios nos salvó para ser obreros, para salvar más. Dios no está hablando del cielo, hablando gente diciendo sean salvos. Tenemos la Biblia, tenemos el Evangelio, tenemos obreros a predicar a otros. ¿Ok? Igual que tú lo escuchaste de alguien más puede escuchar de ti, ¿verdad? Para crecer el cuerpo, para edificarlo en amor. Entonces, esa es la palabra fiel que dice en Tito. ¿Ok? Alright, pues gracias Dios por tu palabra, gracias Dios por tu ministerio, gracias Dios por darnos una vocación, una santa vocación que nos has creado en Cristo Jesús para ser obreros. Alumbra nuestros entendimientos qué significa eso, sobre qué es tu gracia, qué es tu amor y de tus riquezas que tenemos en ti. Por tu gloria. Amén.